¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por acudir a este concierto. Somos el ensamble de flautas dulces Ars Minuta y pues tenemos nuestra sede aquí en Monterrey. Yo creo que este es nuestro primer concierto después de la pandemia, ¿sí? Entonces, bueno, en Navidad tocamos un concierto en otra parte. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Estamos por invitación de Conarte. En esta temporada de música antigua, Primavera Musical, así se ha titulado. Y antes que nada quisiera yo agradecer, aparte de a Conarte por esta invitación, al presbítero Roberto Villarreal, párroco de la Basílica del Roble, por su gentileza, su amabilidad para permitirnos hacer este concierto. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy que vamos a tocar? Hemos iniciado con una danza anónima que se llama Dit le Bourguignon. Vamos a tocar básicamente danzas del Renacimiento y vamos a tocar también algunas piezas polifónicas del Renacimiento para contrastarlas un poco con este estilo dancístico. Y vamos a tocar en estos instrumentos que ustedes ven aquí, que se llaman flautas dulces, aunque seguramente muchos pensarán que una flauta dulce es solamente lo que se utiliza en la escuela para enseñar música a los niños, pero como pueden ustedes apreciar, estas también son flautas dulces y son flautas dulces del Renacimiento, por eso tienen una forma un poco diferente. Ya abundaremos un poquito más adelante en estas flautas y por qué son de diferente tamaño, pero son copias de flautas que se encuentran en el Museo Imperial en Viena. Son copias de eso y bueno, tienen una estructura un poco diferente. Pero vamos a platicar acerca de lo que vamos a tocar ahora. La imprenta musical en el siglo XVI surgió en Europa con inicios del siglo XVI y empezó de inmediato a tomar un auge muy grande. Y la imprenta musical no solo se usó para las grandes formas de la época, como los motetes o las misas, la música religiosa o la música no religiosa cantada, sino que también se usó para imprimir danzas. Hubo un impresor y compositor francés que se llamaba Claude Gervais. Y Claude Gervais publicó volúmenes de danzas de diversos autores y algunas seguramente propias. No estamos muy seguros al momento actual de cuáles son de él y cuáles no, pero vamos a asumir, como asumen muchos musicólogos y editores, que estas piezas que vamos a tocar para ustedes ahora son danzas de Claude Gervais. Es una suite de danzas, es decir, una serie de piezas que tocaremos una tras la otra, que tienen nombres muy característicos de danzas de aquella época: alemana, Branle, pavana y gallarda, que siempre iban en pareja, una más lenta y otra más rápida, y finalmente una suite de Branle de Champagne, así se llama. Esto es lo que vamos a tocar ahora para ustedes de Claude Gervais.
Quiero comentarles ahora que la familia de las flautas dulces se compone de diferentes tamaños de instrumentos que corresponden aproximadamente, o por lo menos en el concepto de la gente del Renacimiento, a las voces humanas. Entonces, la flauta más pequeña que no traemos con nosotros ahora es una flauta soprano, y así se llama realmente. No significa que la flauta toque las mismas notas que canta una cantante soprano, pero es el nombre que se le da porque corresponde en el set de flautas a lo que sería la voz aguda femenina. Luego sigue la flauta alto o contralto, como esta que tengo yo aquí. Es un poco más grande que una soprano y tiene notas algo más graves. Luego viene el tenor, como el que mi compañera Linda sostiene en sus manos, y como ustedes pueden ver es bastante más grande que el contralto y mucho más grande que una soprano. La flauta bajo, que Lucy, nuestra amiga, está sosteniendo ahora, tiene evidentemente un tamaño mucho mayor. Ahora, los bajos los hay en diferentes tamaños. Este es el bajo más regular, digámoslo así, pero Andrés sostiene en sus manos una flauta que parece otra cosa, casi parece un cañón, pero es una flauta dulce. Es una flauta dulce bajo en do. Es una flauta, digamos, contrabajo, ¿no? Y hay instrumentos incluso más grandes, de mayores dimensiones y con un registro más grave aún. Y eso provoca que, como ustedes lo están escuchando, este conjunto de flautas suene como una especie de coro, ¿sí? Como un organito de pronto suena. Y solamente les quiero comentar que en el Renacimiento, además de las danzas, que eran sumamente importantes dentro del quehacer cotidiano de los músicos y dentro de la vida de la corte, la música más importante realmente se escribía para la iglesia. Eran motetes, que eran textos sacros que estaban escritos para varias voces diferentes, para coros, ¿no? Que tenían sopranos, altos, tenores y bajos, y tenían también otras formas como la misa. Las partes de la misa se musicalizaban. Había también piezas no religiosas, la chanson en Francia era una canción también de esta naturaleza, y el madrigal en Italia. La música del Renacimiento es básicamente polifónica, significa que hay diferentes melodías que son distintas realmente entre sí, pero que concurren en la pieza y suena bien la pieza como un todo. Eso es música polifónica. Otro rasgo muy importante de esta música es la imitación.
La imitación es que una voz empieza sola y de repente otra voz imita lo que ya hizo y así sucesivamente. Y eso es lo que podremos observar en la pieza que vamos a tocar a continuación, que es un motete de un señor que se llamaba Hans Leo Hassler, y es un motete de Navidad. Dice Angelus ad pastores ait. Es cuando el ángel se acercó a los pastores y les indicó que podían ir a adorar al niño Dios. De eso se trata esta pieza. En su texto, nosotros la vamos a tocar en forma instrumental, que era una costumbre también de la época. Vamos a tocar a continuación más danzas, que es, digamos, la parte fuerte del programa, son las danzas. En este caso son unas piezas de un compositor que se llamaba Michael Praetorius, vivió en el siglo XVI también, y parte del XVII. Este señor incluso llegó a escribir un libro en el que habla de instrumentos de la época y publicó una serie de piezas en forma de danza. Les quiero comentar que hubo un italiano del siglo XVI que se llamaba Baldassare Castiglione, y escribió un libro que se llamaba El Cortesano. Y en ese libro El Cortesano, que incluso en aquella época se tradujo al español, pues recordemos que en aquella época una buena parte de lo que hoy conocemos por Italia estaba bajo la corona de España, ¿sí? Entonces a veces las publicaciones aparecían en los dos idiomas. Y este libro de Castiglione, El Cortesano, pues trata muchísimos temas de cómo debía un cortesano desenvolverse en su ambiente, en la corte, ¿sí? Donde los reyes y las princesas y los príncipes. Y una cosa muy importante era saber bailar. Quien no sabía bailar estaba destinado a fracasar en la corte, ¿sí? Era una habilidad social indispensable, casi como ahora, ¿verdad? Pero en esa época era realmente muy importante saber conocer los diferentes estilos, lo que era la pavana, la gallarda, cómo eran los pasos, etcétera, cómo conducirse. Acuérdense que la vestimenta era distinta, ¿sí? Un poco más compleja seguramente, y había que saber cómo bailar. Entonces, la danza tenía un lugar muy especial en esta época, a pesar de que la música vocal polifónica era lo más, digamos, relevante.
la danza no se queda atrás en importancia y tenemos muchos ejemplos que llegan de aquella época, como estas piezas de pretorios que vamos a tocar a continuación, que son una pieza llamada ballet, pero nada tiene que ver con el ballet como lo conocemos ahora. Filú es el nombre de la otra pieza, otra se llama Volta, que era una pieza sumamente atrevida en la época, el baile era muy atrevido por ciertos movimientos y saltos que había que hacer con la dama cuando se bailaba la Volta, y la Courante, que es una pieza también muy común, una forma muy común de la época.
Le pusimos a este programa música a los cuatro vientos, pero no porque fuéramos a tocar al aire libre, que no se podría porque las flautas no toleran estar afuera mucho tiempo, no solo por el calor. Cualquier vientecito hace que algunas flautas, las más graves, no suenen. Las flautas eran instrumentos de interior, era para tocar al interior de las casas o los palacios, depende de dónde, pero eran instrumentos así, delicados, ¿no?, que se utilizan en el interior. Y la música que tocamos, eso sí, proviene de los cuatro rincones de Europa, si lo tomamos como norte, sur, este, oeste. Ya hemos tocado música alemana, hemos tocado algo de música francesa y ahora queremos tocar algo de música española porque en España, en el siglo XVI, hubo un enorme desarrollo musical. Ya España tenía su propia tradición, desde el siglo XV, desde la Edad Media, se venía desarrollando todo este lenguaje musical, pero en el siglo XV hay avances muy grandes, solo que cuando la corte española se ve, digamos, impregnada con la Casa de Habsburgo y con la influencia de los Países Bajos, de Flandes, que es donde se gesta realmente el estilo musical del Renacimiento, ahí nace, y luego en Italia se siembra y ahí se difunde a todas partes. Entonces en España fue un foco muy importante de música, y tenemos una pieza instrumental concebida para el órgano, normalmente, de un señor que se llamaba Antonio de Cabezón, músico muy relevante en la España del siglo XVI. La pieza se llama tiento, tiento como de tentar, ¿no? Entonces hay varias palabras en diversos idiomas para uno andar como buscando. Otra palabra es rechercar, y vamos más adelante a tocar una pieza así. Este tiento del primer tono de Antonio de Cabezón se los mostramos en una versión para flautas. Ya no les dije, pero había que fijarse, y seguramente lo notaron, en este tema de la imitación, ¿verdad? Entra una flauta, luego entra la otra, haciendo prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ese tipo de técnica que en el Renacimiento es tan socorrida, se llama imitación y aparece por todas partes, ¿no? Y
esta música a nosotros nos parece muy bella. Realmente es de lo que más nos gusta tocar, este tipo de piezas polifónicas imitativas. Pero también nos gusta mucho la danza. Entonces ahora vamos a tocar unas piezas de un alemán que se llamaba Erasmus Wittmann. Y este señor Wittmann escribió una colección en la que hay un montón de piezas que llevan el nombre de mujeres. De algunas damas quizás que él conocía, porque en esa época seguramente se practicaba, como los poetas lo hacían a veces, dedicar algún poema a las mujeres de la corte, del entorno. Pues aquí hay nombres de personajes que realmente yo no sé quiénes serían, creo que no sabemos, pero se llaman, en estas piezas son Cristina, Elena, Regina y Magdalena. Vamos a tocar las piezas de estas mujeres del Renacimiento.
Vamos a tenerle paciencia a nuestra amiga Linda, porque esas cosas pasan con la tos. Pero como ven ustedes, si se fijan, la textura polifónica de las piezas hace que de pronto, si una voz deja de sonar, no deja de sonar toda la pieza, ¿sí? Sentimos que hay un huequito, que algo falta, ¿no? Entonces, cada voz es muy importante, pero es un balance que hay, ¿no? Se hace la armonía con todas las voces. Hagan de cuenta que cada una es una melodía diferente y están superpuestas, y eso es lo que construye a la pieza. Y la pieza que vamos a tocar a continuación pertenece de nuevo al estilo de piezas instrumentales que están basadas en modelos vocales polifónicos imitativos. O sea, es una pieza que trae imitación, que trae una textura intrincada, diferente de las danzas, que ya ven que de pronto tocan las flautas el mismo ritmo, ¿verdad? Y aquí no, aquí cada una de las voces o cada una de las líneas melódicas tiene su propio andar. Y eso es lo que le confiere la belleza a este tipo de piezas, justamente. ¿Sí? Bueno, vamos a tocar este ricercar del cuarto tono. Es un ricercar de uno de los más maravillosos compositores del siglo XVI. Un señor que se llamaba Giovanni Pierluigi da Palestrina. Cuando ustedes escuchen ese apellido, lo van a escuchar, se lo van a topar por ahí, porque Palestrina fue un gran compositor que en el ámbito de la música religiosa tuvo una participación muy especial, porque si recordamos, a inicios del siglo XVI se dio la llamada Reforma con Martín Lutero. Entonces fue un movimiento muy fuerte, y Palestrina representa en música, porque hubo repercusiones musicales también, representa la contrarreforma, ¿sí? Entonces un movimiento en que trataba Palestrina en sus piezas que, a diferencia de lo que Lutero criticaba, ¿no? Que no se entendía el texto porque las líneas melódicas estaban muy complicadas, él trató de clarificar, ¿verdad?, esto, y que el texto se entendiera muy bien, y creó un estilo muy importante en la música italiana religiosa. Pero él también escribió piezas instrumentales, como este ricercar que vamos a tocar. El ricercar viene como de andar buscando, parte de una costumbre que había en los organistas y los laudistas de la época de andar improvisando un preludio antes de empezar a tocar. Y de ahí es este ricercar, andar buscando, pero en realidad la técnica es la misma que se usaba para escribir una música polifónica vocal. Es como si fuera un motete o un pedazo de misa puesto en forma instrumental, y se usaba también en la parte litúrgica, ¿verdad? De pronto hacía falta música instrumental, esto es lo que se tocaba.
La última suite de danzas que vamos a tocar fueron coleccionadas o escritas, en todo caso publicadas, por un holandés que se llamaba Tilman Susato. Este señor Susato, pues atendiendo a las necesidades que había en los Países Bajos en esa época, se acuerdan ustedes, si lo han leído, que el comercio era muy importante en esa época, ¿verdad? En esa parte, en Flandes, en esa parte norte de Europa, del noreste de Francia, un poquito para arriba, pues ahí circulaba mucho dinero, simplemente circulaba mucho dinero, había muchos comerciantes interesados también en la música. Entonces, las danzas que publicó Susato eran también para el consumo de la gente que podía comprarse el impreso con la música y hacer música en casa, que es como a nosotros nos gusta, nos reunimos a hacer música en casa. Por eso surgió este grupo y eso es lo que hacemos. Nosotros no nos dedicamos a esto profesionalmente y no vivimos de esto, pero nos gusta mucho hacer lo que hacía la gente en el Renacimiento, reunirse en casa a tocar este tipo de piezas. Vamos a tocar 4 piezas, una pavana y una gallarda, que tienen más o menos el mismo motivo melódico, porque se inscribían en pareja. Una danza era más lenta, la otra más rápida. Una pieza que se llama Los 4 Brandle. Brandle es un tipo de danza también. Y al final, una alemana. Todo esto de este editor Tilman Susato.
nos vamos a despedir de ustedes y con esto vamos a cerrar el programa con una danza de otro gran publicista, otro gran editor de música del siglo XVI que se llamaba Pierre Attagnan. Él era francés y fue uno de los más importantes y primeros editores de música en el siglo XVI, cuando surgió la imprenta musical. Si recordamos bien, la imprenta en general en Europa surge en 1453 y Gutenberg es quien publica el primer libro, que es la Biblia. Pero a principios ya del siglo XVI, unos 50 años después, no más que eso, empieza a publicarse ya, a imprimirse en música. Y la impresión de la música era pues muy complicada. En un principio se hacía por capas. Primero se imprimía el pentagrama, lo que llamamos pentagrama de las líneas, ¿no? Luego había que imprimir las notas, que era todo un tema, ¿sí? Porque cuando se inventaron los tipos móviles, pues mejoró mucho la cosa, pero la calidad de la impresión nunca era tan buena como la de los libros, los textos escritos, ¿no? Y finalmente se ponía el texto también cuando la pieza tenía un texto. Así que era todo un tema eso de la impresión y Attagnan fue uno de los más importantes. Esta pieza es una pieza muy festiva, se llama Tourbillon.